Buenas, este es otro video acerca de Rust. Hoy voy a mostrarles dos librerías, una en Python, la otra PyO3. Las dos librerías son buenas, una es un wrapper de la otra, Python es un wrapper de PyO3 y nos da ciertas abstracciones. Y bueno, traigo Python, aunque quizás no es tan necesario, simplemente por el nivel de abstracción que tiene. Yo cuando leí este ejemplo por primera vez me impresionó mucho, porque era como súper raro. Desde el lado de Python estoy accediendo a la variable n como si nada. Simplemente accede. Ni siquiera le estoy poniendo tipos ni nada raro. Simplemente voy y entro y funciona. Increíble. Y bueno, esto realmente funciona. Lo pueden probar si quieren. Después tiene un montón de ejemplos. Yo qué sé. Esto está hecho por Maravoz. Si no conocen a Maravoz, les recomiendo seguirla en Twitter, en Mastodon, en algún lado. Suele subir un resumen acerca de las novedades que tienen las actualizaciones de Rust o las actualizaciones que tiene algún crate popular. Tiene un libro que está público que es Rust Atomics and Logs. Esto está en Amazon, está en Book Depository, lo pueden comprar si quieren. Pero bueno, está acá. Entran en algún link cualquiera y empiezan a leer, no pasa nada. Ella sabe que están acá, está publicado en su blog. Bueno, por otro lado, bueno, ¿cómo funciona esto? Esto funciona a través de FFI. Esto lo que te permite hacer es bindings de Python. FFI es una forma de trabajar con los distintos lenguajes. FFI es una interfaz que se pone pública, se compila y después se ejecuta desde el lado del cliente. Al cliente podemos decirlo que puede ser Python, Java, lo que sea. Nosotros usualmente cuando trabajamos terminamos haciendo la interfaz para un lenguaje determinado, ¿sí? Pero el término general de Foreign Function Interface en realidad se refiere a cualquiera. De hecho, cuando salió esto en Rust, el FFI predeterminado era para C. Entonces, la mayoría de los ejemplos que van a encontrar va a ser con C. Pero sepan de que también existen interfaces para Java, se puede trabajar con JNI. Si ustedes trabajaron con Java, pueden trabajar con eso. Y bueno, con Python pueden utilizar directamente esto, que es mágico básicamente. Alguna librería que utilice esto es Pandas. Polars. Polars es el reemplazo de Pandas. Es una librería que nos permite hacer análisis de datos. Y bueno, está justamente construido en PyO3. Polars nos da una interfaz para trabajar desde el lado de Rust y otra interfaz para trabajar del lado de Python. La parte que está hecho con Python está hecho con justamente esto. Esto de PyO3 nos da ciertos bindings y nos permite, por ejemplo, hacer lo que hace Polars, que es escribir código en Rust y publicar una extensión, un paquete que se puede ejecutar del lado de Python sin ningún problema. Entonces, no significa solamente que podemos ejecutar código de Python dentro del código de Rust, sino que podemos exportar código de Rust para que se ejecute del lado de Python. Es increíble. Así, bueno, les voy a mostrar un par de ejemplos. Este, por ejemplo, es un bot de mi universidad que estaba hecho enteramente en Python. Ven, es código Python. Ignoren la fuente. La fuente es un experimento que estoy probando. Pero bueno, sí. Esto es código entero en Python. Todo Python. Esto utiliza Flask. Utiliza un paquete de Telebot. No sé. Cuestión de que funciona y nada. Mi idea fue justamente pasarlo a Rust. Y fue bastante sencillo dentro de todo. Algunas cosas fueron más complicadas, pero en líneas generales funciona. Esto, por ejemplo, está copiado y pegado de manera casi literal de lo que está en el código principal de lo que hicieron los chicos. Y bueno, yo cambié algunas cosas,
Pero esto fue lo que cambié. Pero en general está prácticamente igual. Utiliza Flask, utiliza la misma librería para hacer el bot. Acá está dando un error. No sé por qué. Pero esto no debería pasar. Ah, está haciendo... Rust está compilando. Cuestión. ¿Esto cómo funciona? Más o menos lo que vieron en el ejemplo. Tenemos acá variables de entornos que extraigo con .env. Si no conocen .env, es justamente para cargar las variables de entorno desde el archivo .env. Estoy usando esto. Bueno, también tengo Chrono para el tema de las fechas y cosas. Pero, bueno, acá tengo todas las variables de entorno y, por ejemplo, las leo desde acá con con esta comilla, no sé cómo le dicen. Pero bueno, con esto les decimos es una variable que existe del lado de Rust. Tómala. Sencillo, no tiene mucho que hacer. Ahora bien, para el tema de las funciones, por ejemplo, esta función, Message Handler, está hecho del lado de Rust y no fue tan no fue tan complicada en realidad crearla ni nada de eso, pero tuve que investigar un poco de cómo se hace para importarla. Entonces, la forma de hacerlo es esta parte de acá. Creamos un contexto y hacemos un wrapper de la función con esto de acá. Wrap my function. Y le pasamos la función. Simple. Ahora bien, vamos a ver estos ejemplos. Quizás esto habría que verlo después porque puede ser complicado al principio. Pero bueno, con esta macro les definimos a Rust que esto va a ser una función de Python. Por lo tanto, le decimos que inyecte la instancia global de Python dentro de esta función. Porque nosotros queremos acceder a esa instancia global en algunas funciones que tenemos. Podríamos no utilizarla, pero justamente por cierta complejidad que tiene el código, decidí utilizarlo. Por otro lado, bueno, también voy a estar recibiendo la instancia del bot de Telegram. Esto por si no lo aclaré, esto es un bot de Telegram. Y bueno, acá tengo el bot. Esto es un objeto, es una clase. Que bueno, lo estamos recibiendo acá como de tipo any. Es decir, puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si lo quiero obtener de una manera más compleja, va a ser complicado. Voy a quizás tener que hacer cosas. Pero bueno, con el any funciona. Cuestión. Yo acá lo que voy a estar haciendo es, por ejemplo, obtengo el message. Si el message no tiene ningún comando, entonces no se encontró el comando. Pero si existe un comando, entonces el comando lo voy a pasar a un match. Y en el match voy a empezar a preguntar con qué coincide, ¿no? Entonces, si es help o ayuda, ejecutó el help message. Esto lo podemos ver acá. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo help, acá está el bot. Si pongo ayuda, también funciona. Genial. Ahora bien, cosas más complicadas, quizás. Esto es sencillo. Esto va, le pongo acá el usuario tanto ha solicitado ayuda y lee de un archivo de texto el mensaje de ayuda. Sencillo, no tiene mucho. Después, temas SIU. El SIU es una plataforma que se suele caer. Entonces, nosotros si queremos obtener información del SIU, esto, como ven, es un request. Bueno, esto justamente lo trabajé con request. Si voy al cargo TOML, acá está request. Request information. Y bueno, tanto para consultar al campus como al SIU, campus o SIU, va a ser lo mismo, ¿sí? Ah, no se encontró el comando. Después tengo que ver por qué. Pero...
Ah, bueno, porque acá no está puesto. Bueno, campus. Si lo ejecuto de nuevo debería de funcionar quizás. Esto es testeando en producción básicamente. Pero me imagino que en 5 minutos ya debería estar. Bueno, no. Mientras sigo explicando. Ahí está. Bueno, ahora sí, si ejecuto campus, debería de hacerlo de solicitando información y respondiendo la cosa. Bueno, por otro lado, getUserLinks lo que va a hacer es obtener un JSON, lo va a parsear, dependiendo de lo que vos hayas puesto en los comandos, va a buscar una cosa o la otra, esto. Pero también está este getMails, que el getMails también es leer un JSON, parsear cosas, etc. Y de última, si no encuentra nada, no se encuentra ningún comando. No tiene mucho. Ahora está algo que hice a modo de ejemplo. Si ven acá dice Hello from Python. Era mostrarles que también podemos cargar archivos hechos en Python. Entonces, quizás nosotros queremos escribir una parte del código en Rust y en otra Python. No necesitamos por qué escribir todo el código en Rust. ¿Sí? Acá hice una función que está hecha en Python. No tiene nada del otro mundo. Y yo la estoy llamando, por ejemplo. Acá le digo leer desde crc hello from Python. Entonces, el archivo se llama hello from Python. Y acá está la función hello. No tiene nada. Es bastante sencillo. Pero quizás lo complicado es cargar eso. Eso no es tan sencillo. Tengo que buscar un poco de información al respecto porque las cosas que encontré están un poco desactualizadas. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, cuando instanciamos Python, esto nos va a dar una instancia de Python en la que nosotros podemos acceder. En esa instancia de Python, nosotros tenemos que importar la librería sys, hacer un unwrap, obtener el atributo path. Esto nos va a dar una lista. Esto lo hacemos un unwrap y le decimos, bueno, ahora pasalo al tipo de datos que estoy esperando del lado de Rust. Eso se ejecuta, nos da una lista y esa lista nosotros le hacemos el insert. ¿Sí? Justamente lo que estoy insertando es el path de ejecución. Entonces, si nosotros en algún momento compilamos y lo movemos a otra carpeta, esto va a seguir funcionando. Bueno, obtengo el path, lo agrego a la lista y creo un contexto. El contexto es algo que aparece justamente acá en la librería de inline Python, que solamente existe para esto, no está en PyO3. Pero bueno, básicamente nos permite interoperar de una manera sencilla, entre muchas comillas, con las cosas que queremos wrapear. Por ejemplo, yo estoy wrapeando acá la función, como les dije. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Yo le tengo que decir al contexto, hey, utiliza esta instancia de Python, que es justamente la que yo obtengo al principio, porque algo que quizás no expliqué, que PyO3 funciona como una instancia global bloqueada. Entonces, quizás no sirve para cosas concurrentes, ¿sí? Hay maneras de hacer que sea un lock y que funcione con distintas instancias de Python, pero puede llegar a traer problemas de race conditions o algo por estilo. No es algo tan sencillo de trabajar. Pero bueno, sé que Polars, por ejemplo, sí utiliza varias instancias de Python para trabajar algunas cosas. Pero bueno, volviendo al código, nosotros le decimos, hey, wrapea esto, es decir, crea esta función del lado de Python. Entonces, cuando llamen a esa función del lado de Python, en realidad va a ser una llamada al código de Rust, que en realidad va a ser un binario, ¿sí? Entonces, wrap my function, esto es la función que nosotros creamos arriba, y le decimos retornar el contexto. Y ese contexto es el que voy a utilizar desde fuera de la instancia de Python, ¿sí?
Entonces acá tengo el contexto, ejecuto el contexto y en el run se espera de que yo le pase un bloque de Python. ¿Sí? Acá dice run Python block. Genial. Entonces acá está el código de Python. Cualquier código de Python sirve. Y bueno, es básicamente todo el ejemplo. Vieron que ya funciona y toda la cosa. Y bueno, simplemente les quería mostrar este ejemplo. Ahora vamos con el próximo. Este era un ejemplo simplemente para mostrar la interoperabilidad desde el lado de RAS. Que vean que el código Python funciona del lado de RAS. Y bueno, vamos con el siguiente. Que el siguiente era este de acá. Bien, esto en realidad lo que va a hacer de distinto es que nosotros vamos a compilar RAS y lo vamos a utilizar del lado de Python. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que funciona esto? La verdad es que me varía un poco al principio. Pero básicamente lo definimos, sacamos un paquete de cargo como una librería. Definimos el nombre de la librería y todo esto. Y después le decimos de que esto va a ser del tipo de librería. Creamos un archivo setup.py. Acá vamos a importar setup tools. Nos va a ayudar justamente a que esto sea exportable del lado de Python. Y bueno, acá empezamos a definir cosas, metadata que nos requiere publicar un paquete en Python. Si ustedes utilizan pip, cuando entren en la página de pip, que no sé, que pueden buscar esta cosa, por ejemplo. Yo esto lo busqué, por ejemplo. Si se fijan, esta metadata que está de este lado es justamente la que estamos mostrando acá. Por ejemplo, las clasificaciones le decimos que tiene una licencia MIT y acá no sé qué licencia tiene, acá. Y después el status es planning y yo qué sé. Esto es solamente información para pip. ¿Sí? Y esto en realidad es una parte importante porque nos va a ayudar a decirle a pip, hey, esto es un binding en realidad. No es código en Python simplemente. Pero bueno, vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo bastante sencillo. La idea es crear una función del lado de RAS que nos permita sumar dos números. ¿Sí? Una cosa así. Eso se va a exportar y se va a ejecutar del lado de Python. Y bueno, creamos un módulo. Este módulo después lo vamos a tener que importar. Tiene como nombre esto. Y bueno, no tiene mucho. Si se fijan, es bastante sencillo. O sea, exportar para que utilice código Python, código hecho en RAS, es más sencillo de lo que parece. Es código bastante intuitivo, diría yo. Usamos el módulo, le agregamos la función, le pasamos la función y nada, nombre de la función y el módulo. Esto puede dar errores, así bueno, le ponemos el signo de pregunta para decirle esto puede volver un error. Y una vez que compila, le damos el OK. Y ya está, y se exportó. ¿Qué hace esta función? Bueno, tiene la macro de la función, le damos un nombre y bueno, recibe una instancia de Python. Porque como dije, esto en realidad es bloqueante, ¿sí? Porque puedes dar race conditions y un montón de cosas. Entonces, para seguridad, esta librería nos da una única instancia de Python. Pero bueno, yo por ejemplo voy a sumar dos números, voy a esperar A y B, los dos de tipo PyObject. Existen PyNumbers y todo esto. Bueno, PyNumber o no sé cómo estará puesto. Inter o no sé cómo estará puesto. Pylon creo que era. Sí, Pylon Object. Bueno, pero sí existen. El chiste con esto en realidad era que quería demostrar de que podemos obtener distintos tipos de datos dependiendo de lo que estemos introduciendo. Por ejemplo,
vamos a ejecutar este tipo de suma en caso de que sea entero de 64 bits. O sea, si es 0, 1, 2, 3, etcétera, o negativos, pero que sean enteros, ¿sí? Entonces, nada, obtenemos esto y los retornamos. Por lo que vi, Python solamente utiliza el LONGS. No estoy del todo seguro, pero al menos por lo que vi, el mapeo de datos que nos da la librería me parece que era eso. A ver, ¿dónde estaba acá? Acá. A ver si... Acá, por ejemplo, los enteros en realidad se traducen solamente como longs. Sí, bueno, interesante. Pero, nada. Tema de si es un número decimal, por ejemplo, lo pasamos como float 64, que podría ser 32, pero bueno, yo qué sé. Era un código de ejemplo simplemente. Y en caso de que no coincide ni con un número entero ni con un número flotante, entonces devolvemos un error y le decimos de que no está soportado. No tiene mucho. Cuestión. Esto tiene que tener un add.init, donde nosotros le definimos el nombre del módulo y después la función también. Y a ver si esto funciona. Hay otra manera de instalar. Yo como estoy en Fedora Silverblue y es justamente un sistema inmutable, no puedo simplemente ejecutar python 3 install esta cosa. Esto me va a dar un error, ¿sí? Si bien funciona y todo esto, me devuelve un error, si se dan cuenta. Y es que no puede crear esto porque no tiene permisos. Y es verdad, no tiene permisos. Al ser inmutable, no se puede. Entonces, otra manera de instalarlo es a través de pip. Pip install, "-c", de punto. Entonces, esto se va a ejecutar en la carpeta local. Y genial, ahí debería estar funcionando. Entonces, ahora si yo entro con Python y pongo import esta cosa, bien, si se dan cuenta, detectó el módulo. Entonces, yo puedo hacer esto. Yo acá si hubiera puesto el from, hubiera sido quizás un poco más intuitivo. Pero vamos a sumar dos números, o sea, es decir, accedemos al módulo, accedemos a la función y le pasamos dos números. Y ahí está funcionando, como ven. O sea, va. Y si yo acá, por ejemplo, le paso un string, acá debería de romper todo. Me dice que no está soportado. Pero bueno, como ven, son ejemplos sencillos. Esto tiene ciertas ventajas. Como dije, el tener código compilado en Rust y ejecutarse del lado de Python es mucho más rápido. A ver si, bueno, está la posibilidad. Es posible que si ustedes ejecutan, como en el caso del bot, lo ejecuto directamente desde el lado de Rust, como que quizás pueda tener algunos problemas. ¿Qué clase de problemas? Bueno, código Rust es bastante rápido, entonces cada vez que vamos a llamar al código Python va a tener que levantar una instancia de Python y comunicarse a través de esa instancia. Entonces es como que cuando se comunica tenemos que siempre pasarle el contexto de Python para que retome en la instancia en la que estaba. Es como media rara la forma de interactuar. Y si lo ejecutamos simplemente, va a ir un poco lento. Eso si después lo compilamos y lo empezamos a ejecutar desde el lado compilado de manera release, funciona perfecto, va bien y todo. Pero en el modo de depuración que tenemos de modo desarrollo, va a ir un poco más lento. Sin embargo, si se fijan, acá funciona bien. ¿Por qué? Porque acá ya compilamos el código y lo pasamos para ejecutar del lado de Python. Es mucho más simple de lo que parece. Va mejor, qué sé yo. Pero bueno, como les dije, es cuestión simplemente de compilarlo de manera release y no tiene mucho más. Con eso se solucionaría quizás los problemas de lentitud o de performance que pueden llegar a tener. Pero bueno, era un poco eso lo que quería mostrarles hoy. Un poco la interoperabilidad entre Rust y Python. Hay algunos proyectos, seguramente tengo acá algún caso de éxito o algo así. Ah, en el GitHub me parece que tenía. Pero bueno, sí, Polars es quizás el caso más popular
porque está creciendo una locura, pero seguramente haya más casos que yo no conozco. A ver, Polars es este. Y bueno, la verdad que no conozco otros, pero bueno, caso Polar, si se fijan, 14K de estrellas y es mágico. Funciona muy bien para las cosas de análisis de datos. Es mucho más rápido que utilizar Pandas. Pandas está hecho en Python, así bueno, se imaginan que claramente va a ser más rápido. Creo que tiene acá la comparativa o en algún lado así, pero dice que es algo así como 20 veces más rápido. O sea, se va a notar. Y bueno, era un poco eso. Si ustedes tienen algún código, quizás un poco legacy o algo así que quieran migrar a RAS, no es necesario simplemente reescribir todo en RAS. Pueden utilizar esta interoperabilidad que existe con Inline Python o PyO3 y con eso funcionaría igual de bien, no tendrían por qué migrar todo. Yo simplemente los doy ejemplos porque quizás código de inteligencia artificial que utilice, por ejemplo, TensorFlow no se va a migrar a RAS. Quizás sí, pero no en la brevedad, no va a tener el mismo impacto, ¿sí? Entonces, para no esperar todo ese tiempo hasta que aparezca una librería similar a TensorFlow hecha en RAS y que funcione muy bien, nosotros podemos utilizar TensorFlow directamente con código hecho en RAS y ese código hecho en RAS lo interoperamos con Python. Es mucho más sencillo que tener que buscar alguna librería que quizás es de dudosa procedencia o algo por el estilo y que en realidad no sabemos cómo va a funcionar en el futuro, ¿sí? Entonces, tomamos alguna librería que conocemos que funciona en Python y podemos interoperarla desde RAS. Nos ahorramos algunos recursos, yo qué sé, puede tener una utilidad. Y bueno, era un poco eso, simplemente para comentarlas. A ver si, bueno, los dejo y nos vemos en el próximo video.